Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga morando en la amada Iglesia del Señor. Su hermana viene a compartir un testimonio de cómo fue que llegó la obra perfecta en su corazón. Que sea así para la honra y la gloria del Señor. Amén. Un día a la casa de la familia de mi compañero llegó la palabra de Dios. Llegaron los hermanos a predicar, mas sin en cambio como carne, yo me molestaba demasiado, me salía. Prefería salirme de aquel lugar para no escucharlos y me iba. Mas sin en cambio mi compañero, él sí empezó a escuchar la palabra de Dios. En aquel tiempo, pues empezaba a llevar también a nuestra hija. Fue el motivo por el que nosotros a veces teníamos muchas discusiones en casa. Mas sin en cambio, fue un día en el que él salió a trabajar. Cuando llegaron a la casa y me dijeron que se había accidentado, se había fracturado los 2 pies. Ese día, cuando a él lo dieron de alta, yo recuerdo que estaba un ministro que se llama José. Él fue el que fue a traernos al hospital y nos llevó a la casa, pero antes de llegar a la casa, él fue y nos llevó al templo. Al templo hicieron una oración. Después de ello, ellos nos visitaban frecuentemente a la casa para ver cómo iba mi compañero. Mas sin en cambio, me seguían haciendo a mí la invitación de que yo pudiera asistir a la casa de oración. Sin en cambio, yo seguía siendo duro mi corazón, no quería. Cuando mi compañero se pudo levantar de la cama, él ya empezó a asistir frecuentemente a las oraciones. Empezó a ir más constantemente y por la gracia de Dios, él se bautizó en los bautismos internacionales del 14 de febrero del 2016. Él me seguía haciendo a mí la invitación de que yo lo acompañara a la oración, igual su familia y otros hermanos que iban a la casa. Cuando yo fui por primera vez ahí a la oración, yo solamente veía todo lo que hacían los hermanos. Yo nada más observaba. Al paso de los días, yo fui también entonando las alabanzas y empecé a hincarme y a hacer oración. Mas sin en cambio yo todavía tenía dudas. Entonces fue cuando fue la inauguración del ECO. Ellos me invitaron para que yo fuera al ECO Santuario, porque ellos me habían comentado que había varón de Dios, pero yo tenía esa curiosidad de saber el por qué todos los hermanos al hablar de él sentían tanta emoción, que sus lágrimas derramaban, que por qué era eso. Y yo quería conocerle, saber el por qué y quién era o cómo era físicamente, y por pura curiosidad asistí a aquel lugar. Cuando llegué allá, por la gracia de Dios, me tocó estar en uno de los pasillos por donde él iba a pasar. Gloria al Señor. En ese momento, cuando yo lo vi pasando, se veía un resplandor dorado alrededor Gloria de él. a Jesucristo. Era un resplandor tan hermoso y yo solo Aleluya, lloraba sin saber el por qué tenía ese sentimiento. Gloria Yo al Señor. lloraba y en ese momento él pasó y tomó su ministerio, pero yo sé que es por la obra de Dios, porque él así Bendito lo el Señor. manifestó. Después de eso, él dio su hermoso mensaje. Cuando él terminó de dar su mensaje, dieron el anuncio que por la tarde iba a haber bautismos. Fue cuando su hermana decidió bajar a las Gloria aguas al del Señor. bautismo para poder Aleluya al pertenecer Señor. a la iglesia del Señor. Alabado sea su Porque nombre. es una sensación tan hermosa, algo que nunca Gloria a podría Cristo. explicar con palabras, porque al contrario, es algo que nadie podría entenderlo, a menos que es de los que han aceptado su elección bendita. Así es, amén. Y lo han aceptado en su alma. Y gracias a Dios,
tuve también la bendición de que estuviera el varón de Dios presente en esos bautismos, sin importar las inclemencias del tiempo, porque en ese momento estaba lloviendo y le llevaban una sombrilla y él no la quería aceptar porque decía que quería estar con su pueblo. Gloria al Señor. Y también explicaban que también eso era de grande bendición, porque la lluvia es como si los estuviera bautizando a todos los que estaban presentes. Gloria al Señor. Después que regresamos a nuestra casa, yo seguía gozosa, asistía ya con frecuencia a las oraciones, estábamos más unidos también en mi casa. Y pues cuando no había avivamientos tan cercanos a la casa de oración, fue un día en el mes de enero cuando el hermano Joel me llevó hasta la Colonia México en Tehuacán para ir a aquellos avivamientos. En aquel día yo recibí la prenda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El 22 de enero del 2017. Bendito el Señor. Y ahora puedo decir con toda libertad y toda seguridad que vivo feliz en esta iglesia. Alabado sea el Señor. Vivo feliz porque Así aquí es. hay un verdadero apóstol del Gloria Señor a Cristo. llamado Nazón Joaquín García. Y les hago la invitación a todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan, que se acerquen a la hermosa casa Amén, de así oraciones, es. escuchar la palabra Aleluya al bendita y Señor. la doctrina que Él nos enseña. Que mi testimonio sea para la honra y la gloria del Señor. Su hermana les desea que la paz y la gracia de Cristo Jesús siga morando en sus corazones.